Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, connecting authors to readers. Hola amigos, muchas gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Te saluda Lluvia Agustín. Hoy te quiero compartir algunos consejos para que llames la atención de un agente o de una editorial con tu carta de presentación y tu propuesta editorial. Voy a hablarte de 3 puntos esenciales. Número 1, ¿qué debe llevar una carta de presentación o lo que llaman en inglés un query letter? Número 2, la información adicional que yo te recomiendo que incluyas en tu presentación. Y por último, ¿qué es la propuesta editorial y cómo preparar algo muy sencillo? Todo esto y más enseguida. Gracias por estar aquí. Quiero hacer una pausa para hablarte de nuestro patrocinador. ¿Vives en el área metro de Nashville, Tennessee? ¿Quieres vender o comprar tu casa o un local comercial? Te recomiendo a mi amigo Enrique Hurtado de Reliant Realty. Escríbele por WhatsApp al 1-615-720-7803 o deja un mensaje en el 615-859-7150. Enrique me ayudó a mí con la venta de mi casa y con la compra de la casa en donde vivo hoy. Desde entonces he recomendado a Enrique Hurtado a varios de mis amigos y colegas. Todos, sin excepción, me han dado excelentes comentarios sobre su servicio y su habilidad para negociar a favor de sus clientes. Una experiencia que yo misma tuve en su momento. Si pensara en vender mi casa, llamaría a Enrique Hurtado nuevamente. Si vives fuera del estado de Tennessee y estás por mudarte a cualquier parte de Estados Unidos o incluso a Tennessee, escríbele a Enrique al 615-720-7803 o llámale al 615-859-7150 para una consulta totalmente gratuita, ya que ellos también son una empresa de relocalización. Para todas tus necesidades de bienes raíces en Estados Unidos, comunícate con Enrique Hurtado de Reliant Realty una vez más al 615-720-7803 o al 615-859-7150. Recomiendo a Enrique Hurtado porque sé que te dejaré en buenas manos. Muy bien, pues vamos a entrar directamente en el tema de hoy, que es cómo preparar tu carta de presentación y tu propuesta editorial para presentarla a una editorial o a un agente. Y la carta de presentación en inglés le llaman query letter. Así que tiene que ser una carta que quiera llegar a un objetivo, ¿no? Que es que el agente o el editor pueda leer tu propuesta. Así que esa es la idea de hoy. Te voy a hablar acerca de cómo preparar esa carta de presentación. Vamos a hablar acerca de qué enlaces debes incluir y también acerca de la propuesta editorial. Y de entrada te voy a decir que estos son consejos míos, no hay un estándar, no hay reglas. Cada editorial es distinta e incluso algunas tienen formatos que ya ellos solicitan o que te dan de una vez para que tú puedas mandarlos en ese formato. Yo te estoy hablando de una manera genérica, por decir, si vas a una feria de libro y conoces allí algunos editores con los que conectas y te dicen, muy bien, mándame una propuesta y te dan una tarjeta con su correo electrónico, por ejemplo. A ese tipo de personas son las que yo te voy a decir cómo más o menos preparar una carta de presentación y tu propuesta. Y ya luego tú le darás tu propio estilo, pero esta es una manera en la que yo te puedo ayudar y lo hago porque recibo constantemente peticiones, correos electrónicos de autores y te voy a decir que de entrada, cuando se ve muy complicado, se me hace difícil hasta leerlo, ¿no? Y cuando algunos de ellos, por ejemplo, me escriben por redes sociales o me mandan un correo y me piden una cita, no se las voy a dar. Y no se las voy a dar no por arrogancia o por otras razones, sino que simplemente no hay el tiempo para hacerlo. Y tampoco voy a tener una reunión con alguien del que no conozco nada. Todavía no sé si lo podemos servir. Así que por eso es la intención de este episodio en el que quiero darte algunas directrices para que de allí tú te puedas mover como con más confianza. Cuando encuentres, por decir, a una agencia en las redes sociales, a nosotros mismos, o a otra agencia, o a un editor, una editorial, entonces tú sepas cómo hacer el acercamiento, ¿no? Entonces vamos a hablar de esas 3 cosas. Vamos a hablar de cómo yo te recomiendo que hagas una carta de presentación o lo que llaman en inglés un query letter. Número 2, ¿qué enlaces debes incluir en este correo electrónico o esta petición que hagas?
Y número 3, acerca de la propuesta editorial. Y esto va a ser algo básico. Por ejemplo, nosotros tenemos un formato para nuestras propuestas que es bastante sofisticado, tiene 9 pasos. No te estoy hablando de eso, ¿no? Porque eso ya es cuando vas a hacer propiamente una presentación formal, donde vas a tener a alguien, ya sea presencial o por video, que te va a poner atención y vas a ir punto por punto explicando un libro. Y generalmente eso se hace para libros más para libros, digamos que para los que se espera tener muchísimas ventas, porque es mucho trabajo crear todas estas herramientas, ¿no? Pero si es el primer acercamiento que tienes con un editor o con un agente y quieres intentar hacer ese acercamiento, entonces esto es lo que yo te recomiendo. Bueno, vamos a entrar en el primer punto, que es la carta de presentación. Bueno, o el query letter, como llamamos en inglés. En esta carta de presentación, bueno, yo primero te recomiendo que tengas una lista de editoriales o agentes a los que vas a estar solicitando que revisen tus manuscritos, y eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Que revisen tus manuscritos, y ya si hay un interés, entonces te contactarán y habrá un siguiente paso, ¿no? Tal vez te piden más materiales y algo así, llegar a unas citas un poco más difícil y más adelante, y no es que no se pueda dar, claro que sí, esa es la idea, ¿no? Que te den ese espacio, pero tal vez no va a ser de entrada, ¿no? Entonces yo te recomiendo que vayas manteniendo una lista de la gente a la que le vas escribiendo para que no pierdas el hilo de las conversaciones, ¿no? Es decir, que hagas una lista de toda la gente a la que le vas a escribir, que mandes, digamos, la fecha en cuando les escribiste, que te contestaron. A veces te van a contestar un correo automático, entonces lo pones ahí, cuándo fue la fecha que te contestaron, para que tú les des seguimiento, ¿no? En un tiempo que tú creas que es prudente, una semana después, 2 semanas después, tú puedas dar seguimiento y hagas como unos 2 o 3 intentos. Yo haría unos 3 intentos y después de eso ya dejarlo tranquilo, ¿no? Pero por lo menos sabes que agotaste todas las posibilidades. Y eventualmente alguien va a revisar tus libros, ¿no? Si ese es el caso. Así que bueno, vamos a hablar acerca de la carta de presentación. En la carta de presentación, idealmente tú quieres que sea una sola página. Yo realmente te recomiendo que no te pases de una página. Escribe todo lo que quieras escribir y luego dedícate a editarla y corregirla y achicarla hasta que te quede todo en una página, porque con dificultad vas a lograr que un extraño lea toda tu carta. Pero si le mandas una carta que tiene varias páginas, entonces es aún más difícil que lean tu carta. Lo que tú quieres hacer es algo sencillo, que no le tome mucho tiempo a alguien revisar, que en cuestión de unos minutos ya se puedan dar una idea, ¿no? Y la idea, digamos, la forma en que yo te recomiendo que escribas esta carta es como que trates de captar la atención de alguien desde la primera palabra, desde la primera frase. Y eso te ayude a que, o te ayude a que el que está leyendo tu carta quiera seguir leyendo, si quiera leer entonces el segundo párrafo, y si lee el segundo párrafo, entonces lee el tercero, y si lee el tercero, entonces termina la carta, ¿no? Pero es como que le doy dando la información por partes. No asumas que la van a leer toda. Por eso es que a veces tiene solamente unos 5 segundos de captar la atención de alguien para que sigan leyendo. Entonces, en esta carta vas a poner, vamos a empezar por el principio. Sé que va a parecer obvio, pero créanme que a veces en las cosas que yo recibo no lo recibo siempre así, por eso sé que no es obvio y me disculpan, no quiero ofender a nadie, ¿no? Si parece que es muy obvio, pues entiendo, ¿no? Pero en mi experiencia, por lo que he visto, por eso quise hacer este episodio, ¿no? Bueno, lo primero es tu información de contacto, tu nombre, tu correo electrónico, un número de teléfono y la ciudad en donde vives. No te olvides, porque eso nos ayuda mucho a saber dónde vives, porque entonces sabemos más o menos cuál puede ser un mercado potencial. Eso nos ayuda a darnos una idea. Así que esa información es importante que esté en el principio. No asumas que la tienes en el correo electrónico, porque puedes decir, si mandas esta carta como un adjunto o en un enlace de una nube, entonces puedes pensar que como ya la información está en el correo electrónico de contacto, no necesitas incluirla. Bueno, resulta que a veces las personas bajamos archivos y los guardamos en otro lugar como para revisar después, ¿no? O sea, lo que yo hago, bajo archivos, los pongo en una carpeta y luego cuando tengo tiempo voy y reviso todos. Lo último que quiero es estar regresando a aquel correo electrónico, más cuando los correos electrónicos no tienen el nombre de la persona y tienes que adivinar o estar buscando cómo encontrar ese correo, y a veces en eso se nos va y puedes perder una oportunidad.
Por eso te digo que lo pongas ahí en la carta, ¿no? La información de contacto, lo que es lo básico. No te olvides de incluir tu nombre, el correo electrónico, número de teléfono y la ciudad donde vives. Luego quiero que incluyas en esa carta a quién va dirigida esa carta. Trata de no hacer algo genérico, aunque puedes hacer una carta que va a ir para todo el mundo, trata de ajustarla a cada agente o a cada editor para que le llames por su nombre, ¿no? Estimada señora Lluvia Agustín, por ejemplo, ¿no? Que le pongas el nombre de a quién va dirigido, porque eso es algo muy genérico, entonces corremos el riesgo también de que la gente no lo lea. Así que te recomiendo que averigües el nombre. Y si no tienes un nombre, entonces el nombre de la empresa, pero trata de personalizarlo, de poner a quién va dirigida esa carta. Después de ahí vas a pasar a lo que quieres, la primera línea, ¿no? En esa primera línea yo te aconsejo que digas exactamente lo que quieres lograr, cuál es tu pregunta, cuál es tu solicitud en esta carta, ¿no? En esta propuesta, en este correo electrónico, que de una vez de entrada, en la primera línea, digas qué es lo que buscas, cuál es tu pregunta, ¿no? Por decir, puede ser, estoy buscando un agente que me represente con mi próximo libro y el título del libro, ¿no? Por ejemplo, o estoy buscando una editorial que quiera publicar mi libro y el título del libro. O sea, de una vez, ¿qué es lo que buscas con esa carta? Puede también que te estés preparando para una feria y digas, quiero solicitar una cita para la feria X. Que de una vez en la primera línea digas lo que quieres, porque si tenemos que buscar en el cuerpo de la carta, entonces ahí el asunto se complica, ¿no? Y eso es digamos, un consejo que deberías seguir para todos los correos que escribas. De entrada, en la primera línea, deberías de una vez decir qué es lo que quieres. No escribas correos largos, la gente no tiene tiempo para leerlos, y no pongas lo que quieres. En inglés decimos el call to action o your ask o tu pregunta o lo que solicitas en medio del cuerpo del correo. No lo hagas, tampoco lo hagas al final. Al final vuelves a reiterar lo que quieres porque hay que terminar como con lo que empezamos, ¿no? Como cualquier otro tipo de escritura. Pero entonces ahí es. Quiero que en la primera línea te recomiendo que pongas cuál es tu pregunta, cuál es tu solicitud ahí mismo, ¿no? Después de eso vas a pasar a dar una descripción breve de tu libro. Y cuando digo breve me refiero breve, una sola línea, tal vez dos, pero breve, breve, breve. Estimada señora Lluvia Agustín, estoy buscando un agente que me represente en mi próximo libro titulado, y el título del libro, el libro trata sobre o es sobre o habla de, y explicas, no es una novela histórica basada en tal personaje o tal época, en una sola frase, tal vez dos, das una breve descripción de tu libro. Una vez que ya has pasado ese primer párrafo, estamos todavía en el primer párrafo, donde me diste y bueno, ya después de dar tu información de contacto, haces la solicitud que quieres, dices a quién te diriges, haces la solicitud que quieres y das una breve explicación de tu obra. Después de ahí vas a pasar al segundo párrafo y en este segundo párrafo, ahí puedes dar el segundo y el tercer párrafo probablemente, puedes dar una descripción más amplia de tu libro. Ahí puedes elaborar, porque si ya la persona que te está leyendo pasó esa primera línea y ese primer párrafo, entonces ya tiene su atención para entonces o su permiso para contarle un poquito más. Ahí puedes elaborar más sobre tu obra. Y ahí yo te recomiendo que tomes 1 o 2 párrafos cortos para dar más información sobre la obra. Una sinopsis muy bien trabajada, muy bien estructurada, de modo que des como todos los hechos y todo lo que tú creas que a un editor o a un agente le podría interesar sobre tu obra. Corto, te digo, 1 o 2 párrafos cortos, ahí es donde elaboras. Y después de ahí, ya puedes explicar entonces quién eres tú. Puedes tomar también un párrafo, tal vez 2, no más de eso, de quién eres tú y allí, de quién eres tú profesionalmente, ¿no? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué libros? Si has publicado otros libros, si has ganado algunos concursos, todo lo que tú creas que es importante, pero desde el punto de vista profesional, que te presente como escritor para que sepamos quién es el escritor de esa obra, ¿no? Ese va a ser 1 o 2 párrafos. Con eso terminas explicando qué materiales adicionales van a haber aquí en esta propuesta
y te despides con eso, ¿no? Y otra vez vamos a resumir lo que es la carta de presentación. Es tu información de contacto, es a quién va dirigida la carta, cuál es la solicitud que estás haciendo, una breve explicación de tu libro, breve, y luego ya 1 o 2 párrafos donde explican mejor el libro, 1 o 2 párrafos de quién eres tú como profesional, como escritor, y luego terminas diciendo qué otros materiales vas a incluir en tu carta y te despides. Y eso es la carta de presentación. Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto, que es los enlaces acerca de tu plataforma, de ti, que hablen más de ti. Como ya en la primera, en la carta de presentación hablaste de ti, entonces ahora dale el soporte a ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes poner todos los enlaces. En mi caso, yo no sé cómo lo piden otros editores, pero para mí me funciona que me mandes todos los enlaces donde, por ejemplo, está tu página web, tus redes sociales, algún concurso en el que quedaste como finalista o en el que ganaste, o cualquier otro dato que tú creas que es relevante, que yo sepa para considerar tu obra, para considerarte a ti como escritor. Así que eso sería en otra página. Eso puede ser así muy cortito, no hagas otra carta completa, es simplemente como que le estás dando soporte a lo que estás diciendo. Y para mí, yo prefiero que me lo mandes en otra página. Recuerda que estás escribiendo un correo electrónico, ¿no? Y tú podrías pensar, bueno, en el mismo correo electrónico pongo todos los enlaces. Puede ser, pero como te digo, si queremos mover estos documentos a un archivo, entonces el hecho de que tenga que hacer copia y pega también se puede hacer, pero lo que tú quieres es evitar trabajo a la persona que está evaluando tus documentos para que no haya excusa de que se perdieron, se separaron, sino que todo viene junto, ¿no? Otra cosa muy importante que quiero recomendarte. Hay personas que mandan cosas muy diseñadas. Yo no las prefiero, cosas que sean muy diseñadas, y yo no te recomiendo que mandes cosas que sean muy diseñadas. Si tú quieres, puedes ponerle un diseño, pero yo prefiero los documentos en Word y ya va a haber ahí preferencias de distintos editores. Yo creo, conociendo a mis colegas y todo, yo creo que van a preferir documentos que sean fácil de manipularse. A veces las cosas que tienen mucho diseño se vuelven archivos pesados y a veces están como muy adornados y no hay mucha sustancia, ¿no? Entonces, si los quieres adornar, bueno, no te voy a decir que no, y tal vez para otras editoriales te funcione. Otras agencias o editoriales te funcione. Si lo quieres hacer así está bien, pero yo te recomendaría que adornes esto ya después de que hayas escrito lo que es la sustancia, ¿no? De lo que quieres mandar, para que no te enfoques tanto en el diseño y entonces no haya suficiente sustancia. Pero yo te digo, para nosotros prefiero que todo sea en Word y que no me mandes cosas sofisticadas en PDFs o en otros archivos o muy diseñados que después se vuelvan muy pesados. Bueno, ok, vamos a pasar ahora, como te digo, después ya terminamos lo de los enlaces, eso es bien sencillo. Ahora vamos a pasar al último punto, que es ya la propuesta editorial. Vamos a ver, si aquí tengo 2 opciones, ¿no? Si tu libro es un libro de no ficción o si tu libro es un libro de ficción. Vamos a ver, si es un libro de ficción, vamos a tocar primero ese porque es el más sencillo. Si tu libro es un libro de ficción, entonces ahí lo único que necesitas ya incluir es 1 a 3 capítulos, o yo diría 2 a 3 capítulos de tu obra. Y básicamente eso sería todo. 2 o 3 capítulos. Si tú quieres escribir una sinopsis, también ayuda, que sea un poquito más larga de lo que pusiste en la propuesta, también ayuda, a mí me ayuda. Igual, no sé si otros editores lo prefieran, pero yo sí prefiero que me hagas como una sinopsis más sofisticada porque ahí ya vi la carta, ya vi más o menos de qué trata, pero ahí me das como la oportunidad de saber más de la historia. Ahí puedes llenar, digamos, una página no totalmente llena, sino que sean como unos 3/4 de página, algo así. O sea, que no esté muy saturado, pero que me dé suficiente material como para que me des un resumen como de la historia, ¿no? Una sinopsis, un resumen de la historia, y ya si tengo más interés, entonces voy a leer los capítulos, que serían, como te digo, unos 2 o 3 capítulos. Puedes mandar todos los que tú quieras, pero no te recomiendo que mandes más porque de allí, con eso se da cuenta la gente si hay algo que le interesa o no. Si yo alcanzo a leer esos capítulos o un editor alcanza a leer esos capítulos, entonces de ahí puede que te pidan más capítulos, puede que te manden a pedir toda la obra o que mandes más
capítulos puede ser y es como que el interés sigue, ¿no? Pero si mandas demasiado, entonces puede que intimides al lector y que no lo alcancen a leer. Así que por eso te recomiendo que mandes 2 a 3 capítulos. Con eso es suficiente. Si la gente queda como muy emocionada porque la historia es muy buena, ellos mismos te van a pedir el resto. Así que eso es lo que yo te recomendaría. Y eso sería todo para una propuesta de ficción. Eso sería todo. Una sinopsis adicional y 2 o 3 capítulos y listo. Ahora, si tu propuesta es un libro de no ficción, entonces ahí yo te diría que mandes un poquito más de información y estas van a ser 1 o 2 páginas más. Vas también a mandar una introducción y 1 o 2 capítulos. Más o menos va a ser lo mismo, ¿no? Una introducción y 1 o 2 capítulos también, pero vas a tener que dar un poquito más de información. Entonces, ¿qué información te diría que mandes? Te diría que mandes el índice de todo lo que del libro, el índice del libro, así que ya tienes que haberlo elaborado muy bien, el índice completo del libro. Y si te tomas un poco más de tiempo, entonces que des una explicación de cada capítulo. Y la explicación va a ser una frase o 2 frases cuando mucho de cada uno de los capítulos. Y luego mandas, como te digo, la introducción y 1 o 2 capítulos y listo. Y con eso ya tienes suficiente material para que alguien pueda evaluar tu propuesta y de allí te pueden decir, quiero que me mandes más información, o incluso te puedan solicitar una llamada o una reunión, que eso es lo ideal, ¿no? O en el caso de que si va a ser una feria y quieres hacer tus reuniones antes, pues entonces puedes con esto hacer una solicitud. Así que eso es lo que yo te recomiendo que hagas para mandar una carta de presentación y una propuesta a un agente o a una editorial. Y por último, quiero terminar diciéndote que después de que escribas una carta y mandes una propuesta y mandes otra y otra y otra, tengas una buena manera, un método para organizarte, para que sepas cuándo mandaste qué, quién te contestó, si fue un mensaje automático, si te contestó una persona, si te pidieron algunos otros materiales que debes mandar, en fin, toda la información que tú quieras ir recogiendo de este ciclo, ¿verdad?, que estás creando, para que tengas la oportunidad de darle seguimiento a cualquier oportunidad que salga y que no te desanimes. Estas cosas a veces toman tiempo y es cosa de seguir intentando. Si tocas una puerta y esa no se da, pues toca otra y a su tiempo un buen proyecto dará su fruto. Así que eso es todo por hoy. Gracias por estar aquí. Hemos llegado al final. Si te gustó este episodio, recuerda que nos ayudas al suscribirte en YouTube o Spotify y al darnos tus comentarios y recomendando este podcast a tus amigos. Por ahora se despide de ti, Lluvia Agustín. Hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustín Agency. The Agustín Agency, connecting authors to readers.